bienvenidos a un episodio más de Hola Emprendedor. Hoy tengo el gusto de recibir a una gran amiga, una gran mentora. En lo personal me ha ayudado muchísimo a crecer. Está con nosotros Carolina Cruz de 6C Empresarial. Hola Caro, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo y yo estoy segura que nos vas a compartir en estos minutos muchísimo de todo lo que tú sabes y de toda la experiencia que tienes en relación a emprendimientos y empresas, ¿no? Bienvenida, muchas gracias. Pues súper contenta, Lulú. Ahora sí que ahorita se me hizo un flashback de como que todo lo que hemos vivido. Sí. Desde cómo nos conocimos y pues verte en tu programa, de verdad que me llena mucho el corazón. Ver todos los logros que estás teniendo. Feliz de estar acá. Bueno, pues tú has sido parte de este logro porque para que sepan, yo tomé un curso de cómo hablar en público o cómo saber hablar en público con Caro. Y creo que, bueno, es parte de lo que estoy viviendo, porque, bueno, yo no estudié nada relacionado a cámaras ni nada, y al final, pues ese curso me ayudó muchísimo a crecer, ¿no? Y pues nada, Caro, estás aquí para que nos cuentes, ¿no? Cómo, de tu empresa, cómo empezaste, que yo siempre les pido que me cuenten su historia, que nos vayamos un poquito atrás, que me cuenten cómo están ahorita y también qué viene en un futuro. Y también que me platiques pues los tropiezos o las cosas que tuviste que pasar, porque esas son las grandes enseñanzas que pues podemos dejar para los siguientes emprendedores, ¿no? Así es. Pues mira, la historia. La historia, para mí algo que marcó mucho fue que estudiando la carrera de psicología, en ese entonces, pues yo trabajaba y estudiaba. Yo siempre trabajé desde muy joven, más joven. Y algo interesante fue que en la carrera empecé a tener ahí contacto con algunos maestros que me decían, oye, Caro, ¿no quieres dar algún curso? Yo te contrato. Claro que me pagan 2 pesos, ¿verdad? Pero en una de esas, un maestro que aprecio mucho me dijo, oye, Caro, quiero que le des cursos a unos gerentes de un banco. Yo tenía 20 años, era una chavita. Súper chica. Y sí estaba muy nerviosa porque decía, ¿qué les voy a enseñar a estos hombres? Mi maestro me dijo, tranquila, ellos querían saber sobre el tema del desarrollo organizacional, que era mi materia en ese entonces. Enséñales eso, Caro. Después de eso me fue muy bien y fue ahí que se me metió la idea, ¿por qué no hacer un negocio donde yo imparta cursos? Se lo conté a una amiga, esta amiga se animó y emprendimos. Irónicamente, al inicio nos fue espectacular. Siempre cuento una historia que es muy significativa para mí, porque en una ocasión, una agencia automotriz muy importante en Yucatán, ellos se convirtieron en esos clientes, ya que una amiga me dijo, oye, Caro, quiero que des una conferencia para unas mujeres que quieren superarse. No te vamos a pagar ni un peso, pero te va a ayudar a dar a conocerte. Fui, di la plática. Que al principio uno puede aceptar esas cosas, Claro. Ya cuando avanzas, ya ahorita ya después no. de casi 14 años, ya no lo hagan. Cobren bien. Exacto. Entonces fui, di la plática y al día siguiente, sorpresa, fue que me habló el esposo de una de las señoras que asistieron a la conferencia y me dijo, Caro, no ha dejado de hablarme maravillas de ti mi esposa, quiero contratarte en la agencia automotriz con un primer curso en Valladolid. Nos fuimos, mi socia y yo, dimos un curso sobre trabajo en equipo y a partir de ese momento, hasta la fecha, seguimos impartiendo cursos. Oye, Caro, una pregunta tomando esto que estás diciendo. Al inicio, o sea, ¿qué sentiste? Porque, como me dices, tengo 20 años, se lo voy a dar a gente que ya sabe, es mucho más grande que yo. Me estoy yendo a Valladolid, ni siquiera era en Mérida de donde eras. Además. Entonces, exacto. Entonces, muchas cosas. ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué te impulsó? Porque claro, ese puede ser un gran consejo y tip para los emprendedores que nos están viendo, ¿no? O sea, ¿dónde tomas esa como fortaleza o decir, oye, yo sé lo que sé y lo puedo transmitir? Creo que todos los emprendedores lo que tenemos siempre en común es la valentía de emprender, ¿no? La valentía de lanzarte.
Si yo el día de la conferencia que me invitó mi amiga no hubiera ido, porque me sentía tal vez nerviosa, porque no hubiera estado preparada, porque evidentemente me lo dijo de un día para otro, no lo hubiera hecho. Ahora, ¿qué les digo a los emprendedores en este punto de arranque? Porque las empresas tienen 3 etapas: arranque, madurez y consolidación. Y en la madurez, que es la segunda etapa, viene la expansión, pero siempre en el arranque, lo que nos sucede a muchos, que existe un sobreentusiasmo. Sí, y en verdad. este sobreentusiasmo perdemos el orden. Y creo que ahí es uno de los tropiezos que te quiero inicialmente contar. Los clientes nos empezaron a llegar, bendito Dios, cosa rara, estábamos muy jóvenes, pero la gente vio algo en nosotros, algo vio. El tropiezo fue que, como toda empresa, cuando inicia sin orden, pues empezamos a hacer las cosas mal. En la cuestión administrativa, no registrábamos nuestros gastos, nuestros ingresos, pero el punto medular de mi tropiezo fue que 6 meses después, con esta socia, empezamos a discutir mucho sobre el rumbo que le queríamos dar al negocio. Ella quería una cosa, yo quería otra cosa, hasta que finalmente, y de manera muy madura, y de hecho la aprecio mucho, nos sentamos y me dijo: Caro, pues esto no tiene manera de continuar. ¿Por qué? Y escúchenlo bien. Porque no estamos compartiendo una misma visión. Y a partir de ese momento terminamos la sociedad. No te voy a mentir. Yo estaba muy triste. Pues claro. Muy, muy triste. Y más porque al día siguiente tenía que dar un curso para esta misma agencia automotriz. Y yo decía, ¿cómo voy a llegar sola con mi alma, sin socia, sin nombre? Porque un acuerdo fue que el nombre que teníamos no lo podíamos utilizar. Todo el branding, toda la inversión, todo lo que hicimos fue el único acuerdo. Pues llegué con el de recursos humanos y yo le decía, Genaro se llama, Genaro, no tengo nombre, sí facturo, pero no tengo nombre. Y sus palabras nunca se me van a olvidar. Me dijo, a mí me vale si eres Patito SADCB. Tú tienes un talento y eso lo tienes que explotar y lo tienes que estructurar. Entonces creo que aquí como un tropiezo, pero a la vez lección de vida, es que cuando tú encuentras una pasión, Lulu, es cuestión nada más de profesionalizar esa pasión y de darte cuenta de cómo con lo que haces puedes monetizar. Y ahí es cuando muchas veces como emprendedores y empresarios se nos olvida que está bien que te guste el negocio, pero es negocio. No eres monjita de la caridad. Totalmente de acuerdo, y nos pasa mucho. Muchísimo. Y de verdad, ahorita que, igual que Lulú, ahorita platicábamos, oye, vamos a ir a un desayuno, lo agendo. Voy a pasar tiempo con mi hija, lo agendo. Voy a pasar tiempo con mi esposo, lo agendo. ¿Y por qué? Porque tenemos que darle un tiempo a cada cosa, ¿no? Sí, es lo que dices, organizarte, estructurarte. Ahora, en este camino de emprender, ya que pues dije, bueno, ¿y cómo me voy a llamar? Se nos ocurrió ponerle el nombre, me acuerdo muy bien, con mi papá, porque me decía mi papá, ¿ya sabes en qué eres buena? Síguelo haciendo sola. Y se nos ocurre la idea de ponerle 6C, que mucha gente piensa que es Caro Cruz, pero realmente es consultoría y capacitación empresarial. Empecé y bueno, en ese inter sale la oportunidad de estudiar una maestría en dirección estratégica de empresas familiares. Ah, sí, porque Caro, para que lo sepan, es licenciatura, maestría y doctorado. Entonces también ahorita nos va a contar porque eres un gran ejemplo de cuando se quiere, se puede, porque además es mamá de 2 cuates, entonces, esposa, en fin, ¿no? Continúa. Todo un reto, igual que tú, ¿verdad? Pero sí. Y bueno, estudiando la maestría, me empiezan a llegar muchos clientes que tenían esta necesidad de decir, Caro, ya tengo mi negocio familiar, pero ya me quiero retirar. Ya estoy cansado, sobre todo los fundadores que ya tienen 75 hasta 80 años y me dicen, me quiero ir, pero no se los quiero dejar a mis hijos porque no saben. Entonces, o igual les cuesta trabajo soltar.
totalmente, que es Sí. en la mayoría de los casos. Porque aparte Sí. entra la incongruencia, me quiero ir, pero no me quiero ir, ¿no? Sí. Entonces, la maestría me dio muchas tablas, porque de alguna manera aprendí muchas metodologías. Por ejemplo, hay una metodología que es el de los 3 círculos de John Davis y Tagliuri, que habla sobre que tiene que haber un equilibrio entre empresa, familia y propiedad. Propiedad viene siendo todo el patrimonio del Sí. negocio familiar que se construye, la familia, pues los temas de la familia, y la empresa, quienes están en la empresa, quienes operan el negocio, tienen que estar profesionalizados. Entonces, con esta metodología tiene que existir un equilibrio. Ahora, hay momentos en los que la familia necesita más apoyo. Cuando fallece alguien, cuando alguien se enferma, o sucede a veces también que en la empresa, como una pandemia, pues muchas empresas familiares quebraron por falta de no lograr organizarse, porque también hay casos de éxito que aunque en su momento despidieron muchísima gente porque no había dinero, hoy por hoy se reconstruyeron. Y conozco muchos casos así. Entonces yo creo que acá el tema con los negocios familiares, digo, está un tema, pero en este andar estudiando, la clave siempre va a ser la comunicación, que cada miembro familiar tenga bien claro su rol. Yo como hijo, ¿cuál es mi rol? Yo como papá, ¿cuál es mi rol? Y hasta dónde llega mi responsabilidad. Digo, qué difícil porque ahí aplicas la psicología. Por supuesto, no por nada. No, claro. O sea, la psicología de entender primero, entenderlos, y después casi, pues hablas uno por uno, luego con todos, luego a ver esto, entiende esto, con lo que dices, ¿no? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué puedes hacer? Claro. Porque igual a veces los hijos quieren hacerlo igualito a como lo hacen los papás. Claro. Y o no quieren. todo lo contrario, No quieren. y lo que se debe es eso, o a lo mejor igualito, pero pues no puedes porque no eres la misma persona. O sea, cada persona tiene su perfil, Sí. su forma de hacer las cosas, y creo que eso no significa que no va a funcionar. No, yo creo que acá yo lo que siempre les digo a fundadores y nuevas generaciones, a ver, uno, tenemos que considerar siempre la experiencia de la primera generación y la creatividad y la innovación de la segunda o la tercera o cuarta generación que venga. Sí. Porque un dato alarmante en todo el mundo es que únicamente 3 de cada 10 empresas familiares logran sobrevivir de una primera a una segunda generación, y tan solo un 1%, que sería una empresa, cuando pasan de una segunda a una tercera generación. Pero el colmo es que en Yucatán el 96% de las empresas son familiares. Sí, eso te iba yo a preguntar, El porque sí lo vemos 96%. muchísimo. ¿Cuántos Sí. casos que tú y yo conocemos de acá, Sí. o muy exitosos, o que quebraron no por un mal producto, no por un mal servicio? No, porque no se entendieron, sí. ¿Cuántos, verdad, Lulu? Muchos, y bueno, y también no buscan, porque igual a veces creo que sienten ellos que pueden solos, y al final cuando se trata sobre todo de una empresa familiar, siento que tienen que buscar apoyo como tú para poderlo llevar. Y te agradezco que lo digas, y no es como Sí. que le pague comisión a Lulú, pero es como, yo lo veo como un psicólogo. Cuando estamos tan inmersos, en este caso en la operación del negocio familiar, nos cegamos. Incluso puede ser que siempre te diga ahí tu papá o tu mamá o tus hijos en lo que estamos haciendo mal, pero cuando hay un externo, la perspectiva es totalmente diferente. Y cuando te lo hacen ver, bueno, hay una mamá, no puedo decir el negocio, pero hay una mamá que me encanta, porque en las sesiones familiares me dice, por favor, hoy quiero que toques este punto y este punto. Pero tú díselos, porque yo no quiero ser la mala, yo no quiero ser la mala. Y yo, no eres la mala, yo voy a ser la mala. No, pero al final yo sé que es difícil. Yo ahorita siendo mamá, igual creo que Lulú, pues no es fácil a veces decirles a nuestros hijos que tienen muchas capacidades, pero a veces en los negocios no todos van a tener las mismas capacidades. Y no está mal y es válido a veces contratar a alguien que no sea familiar para llevar a otro nivel a tu negocio familiar. No tiene que ser ni tu hijo ni tu hija. Así es, Y eso requiere lo que yo llamo madurez emocional. así es. Y no está mal. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo lleve a la quiebra el negocio? ¿O que tu hijo tenga sus dividendos anuales, que se vaya de viaje, pero que tengan un muy buen director general?
Sí, que sepa llevar la empresa, porque al sepa final llevar el negocio. Es el experto, Así es. Entonces, pues bueno, en este camino, pues ahí estuvimos con muchísimas familias y fue muy interesante cómo en el Inter, no te voy a mentir, sí ha sido muy difícil, porque aunque son muchas familias, no hay la cultura en Yucatán, no todos, no quiero generalizar, pero decir ya tengo que profesionalizarme, como que las familias esperan ser grandes empresas para iniciar, cuando no, es al revés. Tú empiezas a profesionalizarte desde el día 1 que abres tu negocio. Sí. No cuando ya tienes 30, 50 o 500 empleados. Al contrario, antes. Ya hay más desorden. Claro, sí. En todos los sentidos. Digo, qué bueno que lo mencionas, porque al final, sí, o sea, pasa muchísimo. O sea, ahorita que lo estás diciendo, se me pasan muchísimas personas en la mente que sí, o sea, es bueno, pero como también creo un poco, lo platicaba en uno de los episodios anteriores, un poco de humildad. Y eso... Y fuera egos. Y fuera egos, exacto. O sea, dejar el ego atrás y decir, necesito la ayuda, necesito la capacitación, a pesar de que yo tenga 70, 60, 80, 40, los años que tengas, con mi experiencia. Así es. Yo necesito que alguien me oriente y que alguien me guíe, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Identificarlo, aceptarlo y buscarlo. Así ¿no? es, totalmente. Pero bueno, igual cuéntame, además de las familiares, también ves otra parte, sí. ¿no? Tenemos, bueno, la marca 6C Empresarial, pues nace en el 2010, ya tenemos casi 14 años. Y lo interesante es que hoy por hoy nuestra misión, hay gente que dice, ¿por qué hay que hacer misión y visión? Es lo vital, porque de alguna manera es la identidad de tu marca. Nosotros tenemos la misión de desarrollar talentos y conectar personas, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de mentorías, a través de cursos, a través de consultorías y, ¿por qué no, eventos de networking? Ahora, como capacitaciones, Lulú, yo me he topado mucho con gente que tiene un muy buen producto, pero que se les dificulta o se les dificultaba mucho Desarrollarlo. No solo desarrollarlo, comunicarlo. Ok. Lo que tú decías al inicio de hablar en público, ¿no? Sí. Y por otra parte, venderlo. No sé por qué a la gente le da miedo vender. No lo entiendo. Yo vender amo vender. Y cobrar. Y cobrar. Sí, Ay, no, a mí me encanta cobrar. Bueno, ya lo saben, cuando quieran a alguien. Pero uno de los cursos que ahorita estamos dando mucho es el de estrategias comerciales, porque muchas veces vendemos por vender. Y a la gente le choca sentir que les vendemos. Nos choca, es como cuando tú vas a una tienda. Sí, hasta para eso tiene que hacer una estrategia. Viene la vendedora y se te pega acá. Sí, y tú ya no quiero comprar nada de lo que me vas a ofrecer. Así de, aléjate, es más, entramos y volvemos a salir, ¿no? Entonces, les enseñamos a los empresarios, o ya hasta profesionistas en 6C, a cómo desarrollar una estrategia, a cómo desarrollar un proceso de venta en el cual conectes con tu cliente antes, durante y después de la venta. Porque muchas veces, ayer en un curso de ventas que di, me decían todos los vendedores, es que queremos más y más clientes, pero no los encontramos, Carolina. Y yo no. Hay una estrategia que se llama barrido interior, que consiste en analizar de tu base de datos de la gente que ya le vendiste o que no le llegaste a vender, pues ¿qué pasó con ellos? Sí. Y ya con esto, pues retomarlos, contactarlos y saber cómo van. Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo con este punto que al inicio dijimos, que es profesionalizar. Que es súper, súper importante. Y bueno, dentro de todos, ¿qué talleres y qué cursos das? Damos de ventas, estamos dando, en pandemia, el que más dimos es el de liderazgo colaborativo. ¿Por qué? Porque al ya existir el home office, de cierta manera nos distanciamos mucho, y aunque ayuda mucho a lo digital, la comunicación se ha perdido mucho, Lulú. Es impresionante, en cualquier tipo de negocio al cual ahorita estamos viendo, hay mucha rotación, no hay trabajo en equipo. Entonces ahorita lo que buscamos mucho con ese taller en especial es enseñarle a la gente a colaborar independientemente del puesto, área y generación que seas. ¿Y por qué digo generación? Porque ahorita hay empresas donde ya están los baby boomers, generación X, centennials, millennials. Sí, tienen de todas las generaciones. Entonces, sí.
¿Cómo? Y además hay diferentes creencias, religiones. Está cañón, no está fácil. Pensamientos, sí, formas de hacer las cosas, sí. de decir las cosas. Entonces, ese, la verdad, no es por nada, está siendo un hitazo para cualquier tipo de empresa. Y definitivamente uno que ahorita yo lo tomé hace unos años con un consultor colombiano es el tema de la productividad, que tú y yo lo vivimos mucho. Pero una productividad empresarial en el cual seamos equilibrados, porque de pronto queremos abarcar mucho y el síndrome de burnout, la depresión, pues no es por nada. Claro, porque entonces, no logras hacer todo bien porque es mucho. Porque somos multitask. Eso, lo que platicábamos, o sea, es soltar y cerrar ciclos y saber en qué momento para dar la oportunidad a eso que viene, que a lo mejor ya lo teníamos planeado o a lo mejor no, y claro, llega, ¿no? Y si estás tan ocupada o tan ocupado, no lo ves. Así es. Y pues no le das la oportunidad a eso de entrar en tu vida y poderlo hacer, ¿no? Digo, eso lo he aprendido en los últimos meses y es totalmente cierto. Creo que en la productividad uno tiene que estar muy enfocado en hacer objetivos en 3 niveles. Siempre en un nivel personal, en un nivel profesional y en un nivel familiar. Y los 3 se tienen que abordar porque, como alguna vez escuché de una gran empresaria, me dijo, primero defines el estilo de tu vida personal y luego el de tu negocio. Porque si no, afectas uno u otro. Completamente. ¿De qué sirve que seas millonario si tienes úlceras, si tienes migrañas, o estás peleado con toda tu familia, o no ves a tus hijos, o a tus papás? Exacto. Entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber salud mental. Sí, sí, y creo que en los últimos tiempos eso se da mucho, ¿no? Como que ya estamos más conscientes que necesitamos, así como para la tos y el catarro, medicina, como para estar bien también ir al psicólogo, ¿no? Ya no es un tabú como en otras generaciones. Miren, les voy a contar así rápido, si me lo permites, claro, la historia de una amiga, Martita. Martita era una empresaria que distribuía productos de China. Su sueño era irse a China. Y todos los días Lulú trabajaba esa mujer, no tenía hijos y por lo mismo decía, tengo que trabajar, es mi momento productivo, tenía 34 años. Y se empezó a enfermar de un catarrito, lo dejó pasar. Yo sabía que estaba enfermita, no sabía qué nivel, hasta que llegó un punto que se le complicó y falleció. ¿Y por qué lo digo de manera, y lo cuento? Porque sus últimas palabras, que luego me lo compartieron, fue que desde el momento que te sientas mal, así sea, ay, tengo una bolita, ay, me está doliendo la cabeza, me está dando vértigo, me está doliendo mucho la panza, que se atiendan. Muchas veces sin miedo, o sea, son cosas que pasan, y creo que enfermedades como el cáncer y demás, la mejor manera de afrontarlas es cuando las previenes con en un inicio, así es. Y no cuando por dejarlo pasar porque no hay tiempo, por el trabajo, pues es lo peor, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarnos mucho. Sí, sí, buscar ese equilibrio que dices en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, ¿no? Totalmente. Muy bien, Caro, pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo esto. Digo, sé que hay muchísimas cosas más de las que podemos hablar. Ya tendremos la oportunidad de que regreses y continuemos. Pero bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar, tenemos nuestra página web www.6empresarial.com. Estamos en Instagram, hasta en TikTok, hacemos nuestros TikToks, Facebook y demás. Y bueno, cada 15 días estamos lanzando cursos, diplomados. Como les dije, son híbridos, pueden tomarlos virtual, presencial. Tenemos ya gente de otros estados, entonces ya no hay pretexto. Así es. Y como pues bien dice nuestro eslogan, nuestra función es ayudarlos a crecer su futuro. Eso es nuestro mayor objetivo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Caro. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos otra vez más. Y ya lo saben, el equilibrio es una base muy importante para poder seguir adelante. Así que cualquier cosa que necesiten, aquí tienen a Carolina Cruz para darles estos talleres que los ayudarán a crecer y a fortalecer sus empresas o emprendimientos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.